Esta presentación es el resumen de un trabajo que la unidad de consultoría en 5 desarrolló para nuestros clientes en forma más extensa y se hizo con un equipo chico de personas, pero con razonable diversidad geográfica. Aquí trabajaron gente del equipo de Inglaterra, de España, de Brasil, de Argentina y de Chile. Y aquí aparece algo que parece anecdótico en un primer momento y que después se va a mostrar central a lo largo del análisis. Y es que un grupo de personas que trabajó sobre el mismo set de datos exacto, con formaciones académicas similares, probablemente con personalidades afines, y con algo que cabría esperar, que es una cierta endogamia intelectual por tener una visión convergente de la realidad, que es la que da la cultura de la compañía, llegaron a conclusiones bastante separadas. Teníamos, cuando vimos los primeros resultados de trabajo, dos clústeres muy diferenciados, uno por el lado de América y otro por el lado de Europa. Los equipos de Europa, España especialmente, pasaron por un periodo de mucho pesimismo que fue revirtiéndose lentamente a medida que el virus se desplazaba, como vimos, de este a oeste en el mundo. Y lo mismo pasaba con América. Empezaron con una visión más optimista de las consecuencias de la pandemia y en este momento tienen una visión más pesimista. Y esto es un llamado de atención a lo que podemos esperar de nuestras propias reacciones. Aún un equipo entrenado para sacar conclusiones con el mismo set de datos, datos fríos, firmes, duros, tiene interpretaciones diferentes y tiene que ver con cómo se representa, con la vivencia que están teniendo de la pandemia en primera persona. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar hoy aquí les va a resonar diferente, y eso uno debería tener la humildad de pensar que no necesariamente es que está errado o acertado, sino que tal vez es más cercano a su realidad actual. Y vamos a empezar nuestra presentación con esta foto. Esta foto es un recordatorio para todos de la necesidad de ser humildes y prudentes en cualquier predicción que uno haga. Hay un libro muy bueno de Tetlock y Gardner, creo que en español se llama así como el arte y la ciencia de la predicción, que ya en el primer capítulo habla de la primavera árabe. Y la primavera árabe, para el que lo recuerda, fue estos movimientos de revoluciones políticas en todo el norte de África, en Oriente Medio, en los países árabes en general. Y todo se inició cuando un vendedor ambulante tunecino se prendió fuego porque la policía le quitó las mercaderías, porque no quiso darles dinero. Y esta imagen de esta persona en un martirio autoinfligido detonó revoluciones con caídas de regímenes tradicionales como era el de Mubarak en Egipto o el de Gaddafi en Libia, o inclusive la guerra civil en Siria, y probablemente los libros de historia van a intentar explicar la primavera árabe con cuestiones de más alto vuelo, de mayor magnitud que la muerte de un vendedor ambulante. Van a decir que había gobiernos autocráticos y que tensiones religiosas, que poca oportunidad económica para los jóvenes, pero la verdad es que todas esas circunstancias también existían el día antes, y la semana antes, y el mes antes, y el año antes de la muerte, creo que se llamaba Mohamed Bouazizi, el vendedor ambulante. Por lo tanto, es sumamente complejo tratar de establecer con precisión los cambios que se van a generar en el mundo. Y vean esta imagen. ¿Quién hubiera dicho hace un año, si hubiéramos hecho este video hace un año, quién hubiera dicho que hoy la gente iba a estar en jaulas y la fauna silvestre viniéndonos a visitar a las ciudades? Pero el compromiso que tenemos con esta charla es hacer predicciones, y por lo tanto lo vamos a hacer utilizando dos herramientas. Primero, una visión analítica de la historia, y segundo, lo que nosotros llamamos modelos matemáticos del futuro, ¿no? Tratar de ir al pasado y al futuro. Decía Mark Twain, que es mi autor favorito, o lo fue por lo menos en la infancia, que la historia no se repite, pero sí que rima consigo misma. Entonces parecería existir una fórmula fácil para predecir basada en la historia, una lógica que tal vez es de ley de Moore, ¿no? Pensar que la ley de Moore es esta que establece que los ordenadores, y la ley de Moore es mucho más compleja que eso, pero en esencia se sintetiza en que los ordenadores cada 2 años duplican su capacidad. Por lo tanto, parecería ser fácil predecir el futuro en algunas dimensiones. Yo veo que hace 4 años tenía un ordenador que en 2 años duplicó su capacidad y lo volvió a doblar hasta el día de hoy. Y bueno, simplemente proyecto que en 2 años los ordenadores van a ser el doble de rápido que ahora, y no me voy a equivocar. Sin embargo,
la evolución histórica no es una serie de funciones definidas, lineales, que uno puede proyectar y encontrar puntos en el futuro. Y a mí me encanta mostrar 3 ejemplos de eso que nos hacen cuestionar esa idea. Y el primero es este. Esto que ven aquí es una ilustración del método con el cual Eratóstenes, que fue un bibliotecario de Alejandría de más o menos el 200 a.C., definió con total precisión el tamaño de la Tierra. La Tierra, hoy sabemos con el auxilio de satélites, que mide 40.008 kilómetros su circunferencia, y él llegó a la conclusión que eran 40.079. Un error del 0,16%. Y con el único auxilio de la sombra que proyectaban 2 obeliscos, uno en China y uno en Alejandría, y geometría que todos nosotros aprendemos en quinto grado a los 10 años y nos olvidamos una semana después, con eso solo pudo establecer esto. Sin embargo, todos también sabemos del colegio que 1600 años más tarde, cuando Cristóbal Colón buscaba financiamiento para su empresa hacia las Américas, gran parte de la población mundial creía que la Tierra era plana. E incluso el mismo Colón creía que la circunferencia era mucho más chica, pues si no, no se hubiera aventurado. Por lo tanto, la evolución del conocimiento del tamaño de la Tierra geográfico ha tenido un punto en el año 200 a.C. y después tardó muchísimos años en volver a producirse un avance. Lo segundo es esto. Esta imagen es tal vez lo más gráfico que uno puede imaginar. Este es un corte de pelo en Egipto hace 3.500 años. Hay una persona sentada tomando algo y alguien le está con una tijera cortando el pelo. Esto es estrictamente lo mismo que pasa en una peluquería hoy, por lo menos en la que yo voy. Por lo tanto, si uno nuevamente midiera la evolución de la humanidad en términos de corte de pelos, diríamos que tenemos una absoluta paralización de la tecnología. Y finalmente, esto, no solo hablamos de suspensión o de ausencia, sino de retroceso. Cuando yo nací hace casi 50 años, uno podía ir de Nueva York a Londres en 3 horas. No me imagino las primeras personas que en los años 70 se subieron a ese avión y vieron que en 3 horas podían cruzar el océano y unir estas 2 ciudades. Lo que pensarían que íbamos a estar haciendo en este momento, ¿no? Pensarían que en 10 minutos estaríamos llegando, que nos desmaterializaríamos. Y sin embargo, sufrimos un retroceso, por lo menos en lo que corresponde a la velocidad. Hoy tardamos el doble de tiempo. Por lo tanto, nuevamente, no es simple analizar la historia como un conjunto de tendencias positivas, como generalmente pensamos en la tecnología. Todo avanza, todo hacia adelante a un ritmo conocido. Entonces, si no podemos utilizarlo de esta forma, ¿cómo tenemos que valernos de la historia? Y es entendiendo que la historia es un conjunto de eventos cuánticos con un impacto desproporcionado en la historia de la humanidad. Estos son algunos de los ejemplos de lo que son eventos cuánticos. Son las guerras. Imaginemos un mundo donde la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Alemania. Descubrimientos. Si alguno de ustedes piensa que las vacunas no son extraordinariamente importantes, piensa en la anestesia, en un mundo sin anestesia. Las invenciones como la imprenta, ¿no? Cuánto ha avanzado la humanidad desde el momento en que se produjo la expansión industrial del conocimiento a través de poder publicar libros y la imprenta moderna, que es Internet. Las innovaciones que es el proceso por el cual juntamos inventos y descubrimientos no necesariamente propios y los ponemos en valor. Y las revoluciones y los sismas y, por supuesto, las pandemias. Nosotros hicimos un recorrido por todas las pandemias de la humanidad de las que tenemos registro y en todos los casos, inexorablemente, un impacto muy significativo en el cambio del mundo. No voy a hablar de todas ellas, hemos seleccionado solo algunas porque creemos que son bien ilustrativas. La primera la pandemia de la que tenemos registro es la que ocurrió en el 430 a.C. en Atenas, ¿no? Durante la guerra del Peloponeso. Estaban Esparta y Atenas en guerra.
Atenas tenía todo para ganar, salvo en el combate abierto con los espartanos, al que con muchísimo sentido común se oponían, se resistían y se encerraban en sus murallas. Tenía todo para ganar. Tenía mucho más dinero, el control de los mares. Sin embargo, lo atacó la fiebre tifoide y el 33% de sus ciudadanos murieron. No solo murió un tercio de su ejército, sino que murió Pericles, tal vez el hombre más importante que tuvo Grecia, el líder más importante que había tenido Grecia hasta ese momento. Y esta caída de Atenas generó un vacío de poder. Esparta no tenía ni la población ni la intención de ser hegemónica en su control de Grecia. Generó un espacio, un vacío de poder que terminó llenando Macedonia varias décadas más tarde. Y por lo tanto, el helenismo, Alejandro Magno, la invasión de Asia, la conquista de Persia, se originó en esto. Entonces, hoy podríamos decir que la llegada de los valores clásicos como la democracia a Asia tuvo que ver con la fiebre tifoidea del año 430 a.C. Otra de la que me gustaría mostrar, tal vez porque es casi opuesta a la anterior, es la epidemia de fiebre amarilla en Haití que coincidió con la revolución haitiana. Cuando uno habla de la revolución de Haití, no suena como el movimiento geopolítico más relevante de un siglo, pero sus reverberaciones fueron enormes, como ahora vamos a ver. Cuando se empezó a abolir la esclavitud, las colonias francesas les encantó la idea y decidieron ellos también abandonar la esclavitud. A Napoleón no le pareció tan divertido el tema y mandó a su ejército a intentar sofocar la revolución de los esclavos haitianos. En ese momento se produjo una epidemia de fiebre amarilla y los europeos y los locales tenían un muy asimétrico sistema inmunitario, muy diferente preparación con respecto a la fiebre amarilla, y esto diezmó al ejército francés, que fue vencido por los haitianos. Esto produjo la independencia de Haití, que nuevamente, como decíamos, no parece ser el suceso geopolítico más importante de la historia, pero hizo que Francia, al perder este bastión de control en las Américas, abandonara sus pretensiones coloniales en América y decidió venderle el territorio de Luisiana a Estados Unidos. Y el territorio de Luisiana no era este estado chiquitito que hoy conocemos en el sur, sino llegaba hasta Canadá y era aproximadamente el 40% del territorio actual de los Estados Unidos. Otra hubiera sido la historia de Estados Unidos si hubiera tenido la mitad de su tamaño. ¿Y cómo creemos nosotros que va a ser esta pandemia? Así vemos el futuro después de esta pandemia en N5. Y antes de que se queden ciegos tratando de leer todo, voy a explicarles cómo construimos esto y cómo se utiliza este gráfico. Lo primero que hicimos fue establecer cuáles son los agentes centrales sociales de la humanidad, que son en esencia las personas, vemos por abajo, los gobiernos, instituciones y las empresas. Y a su vez, entre estos agentes existen dominios de relación. Por ejemplo, los gobiernos e instituciones son responsables de hacer leyes y generar políticas. Las empresas tienen obviamente enorme impacto en la economía. Y si vemos la relación, por ejemplo, donde se observa claramente entre personas y empresas, vamos a ver que las personas están en el mercado de consumo y las empresas en el mercado de trabajo en forma complementaria. Es decir, las personas demandan bienes y servicios y ofrecen su fuerza de trabajo y las empresas ofrecen bienes y servicios y demandan trabajo de las personas en la forma de empleo. Y finalmente también tenemos la cultura. Luego de definir estos agentes y estos dominios de relación, lo que hicimos fue generar 150 afirmaciones teóricas de naturaleza especulativa, sin ningún tipo de priorización, sobre lo que esperamos que se pueda producir como resultado de la pandemia en cada uno de estos agentes y dominios. Pero esto no deja de ser 150 expresiones que hasta es difícil leer. Y es aquí donde entra el modelo, que es el aparato metodológico que nos va a permitir poner estas afirmaciones en valor. Y no los quiero aburrir con los detalles técnicos de esto, pero en principio este modelo considera una serie de dimensiones. La primera que observa es la relevancia de un hecho. Voy a dar un ejemplo. En el dominio de economía,
nosotros entendemos que va a haber una crisis sin precedentes, como lo dice el título de nuestra charla. Y por otro lado, en los aspectos culturales, creemos que, por ejemplo, en Argentina, para dar un ejemplo casi frívolo, los hombres que habitualmente se saludan con un beso van a dejar de hacerlo. Estas dos afirmaciones, con independencia de su probabilidad de ocurrencia, tienen diferente relevancia. Una crisis mundial es infinitamente más relevante que el hecho de que los hombres argentinos se saluden con un beso o se den la mano. Entonces esto es lo primero que mira el modelo, la importancia, la relevancia de un evento. La segunda dimensión que el modelo observa es lo que llamamos la probabilidad de ocurrencia. Y la probabilidad de ocurrencia, cuando uno hace análisis de futuro, se utiliza algo que se llama un cono de Boros. Es un cono que tiene diferentes generatrices, ¿no? Una generatriz que es el campo muy amplio de lo posible, luego una generatriz un poco más estrecha que es el campo de lo plausible y finalmente algo mucho menor que es el campo de lo probable. Y para establecer estas afirmaciones, si se encuentra dentro de lo posible, de lo plausible o lo probable, trabajamos también con un mapa de interrelaciones. Y para esto nos basamos no solo en proyecciones, sino también en interrelaciones, que es tal vez el aspecto más complejo de este modelo. Muchas de estas afirmaciones van a originar otras tantas. Por ejemplo, si nosotros decimos que va a haber un aumento de la pobreza, es probable que se originen como derivadas de esta situación, por ejemplo, un aumento de los conflictos familiares y un deterioro en la salud. Y a su vez, este deterioro en la salud puede tener múltiples causas, no solo la pobreza, sino menos actividad física o menos deporte. Y esto es lo que le da un nivel de atractivo tal vez superior al modelo, el hecho de que no estamos estableciendo exclusivamente la relevancia y la probabilidad de ocurrencia, sino también el impacto derivado que algunas causas tienen en consecuencias y algunas consecuencias devienen de múltiples causas. Pero lo único que hay que saber es que este modelo se lee observando aquellas cosas que están en negrita, aquellas cosas que nosotros ya hemos tomado el trabajo de resaltar. Y la primera de las consecuencias de esta pandemia, aquí resaltada, es el hogar como triple espacio. En el año 60, salió un libro, en el año 61, pero salió un libro de Jane Jacobs que se llamaba Vida y muerte de las grandes ciudades americanas. Es un libro que tiene como finalidad la planificación urbana, pero salió de su ámbito y se vino un libro muy popular y hablaba de que la vida de las personas se desempeña en tres espacios. El hogar, donde dormimos, dice ella, donde estamos con nuestros seres queridos, pero en esencia donde descansamos. La fábrica o el trabajo donde producimos, y el espacio social donde desempeñamos todas aquellas actividades que no están circunscritas a las dos dimensiones anteriores y que son en la calle, la iglesia, el comercio, el gimnasio, el supermercado, todo lo que hacemos fuera de nuestro ámbito hogareño o laboral. Y una de las primeras consecuencias, tal vez de las más notorias que ha traído la pandemia, es la unificación de estos tres espacios en el hogar. Hoy decimos que no estamos trabajando en casa, estamos durmiendo en la oficina. Y este cambio tan significativo va a tener consecuencias en la arquitectura. Los espacios sociales de nuestras casas, las salas de reuniones, los living, van a tender a ser menores porque recibimos a menos gente. Pero todos hemos visto la necesidad de tener un espacio de trabajo, un home office para cada uno de los integrantes de la pareja, con un acceso directo pero diferenciado del de los hijos para poder observarlos cómo hacen sus tareas, pero también ver que no están jugando al Fortnite y a la suficiente distancia como para no interrumpir nuestras conversaciones. Por lo tanto, los folletos de las casas que se empiecen a construir en el futuro van a mostrar el home office familiar. De la misma forma, los edificios que históricamente nos mostraban en sus folletos, los salones de usos múltiples, los salones de fiesta, es muy probable que en el último piso generen un coworking con internet empresarial de alta velocidad y con algunos de los amenities que esperamos de un coworking de los que hoy contratamos. Y hacer todo desde la casa
implica también desplazarnos menos. Entonces va a haber menos tránsito. Y, y cuando nos empieza a faltar este espacio laboral en el hogar, dado que el volumen de trabajo, una restricción técnica, ¿no? Matemática, el volumen de trabajo no cambió, o por lo menos no en forma significativa, por lo tanto, si nos está faltando espacio a nosotros, a alguien le está sobrando. ¿Y a quién le está sobrando? A las empresas. Las empresas que tienen enormes edificios que han visto innecesarios. Y aquí es donde me parece importantísimo hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, mucha gente se pregunta, ¿será tan así? ¿Estos cambios van a producirse? ¿Pero qué pasa si se descubre una vacuna mañana? Y es que en realidad, nosotros estamos convencidos de lo que estamos diciendo, y es que en realidad no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de que estos son cambios resultados del experimento social que la pandemia nos trajo. Entonces es muy probable que una empresa que hoy tiene los 4 edificios más importantes de San Francisco para albergar a sus empleados, después de 2 meses de darse cuenta que el nivel de productividad es similar con ellos trabajando en la casa, va a cuestionarse con muchísima seriedad gastar 30, 40, 70 millones de dólares por año en alquileres. Por lo tanto, estos cambios van a llegar para quedarse y esto va a generar, por ejemplo, una gentrificación. Es probable que la gente se aleje hacia zonas más rurales con la única necesidad de que haya buena conectividad a Internet, o inclusive se desplace a los espacios que las empresas van a ir abandonando. Mucha gente se va a ir a vivir al centro, dado que va a haber menos tránsito y más espacios y probablemente mejor preparados para instalar un home office, dado que eran originalmente oficinas. Y lo segundo que nos gustaría destacar, el segundo concepto, es el Livebox, lo que nosotros dentro de N5 llamamos el Livebox. ¿Y qué es esto? Es este rectángulo donde empieza a desarrollarse una parte cada vez más representativa de nuestra vida, toda nuestra expresión social. Y en este espacio, este Livebox, se camina y se corre mucho menos. Y más importante, las zapatillas no se ven. Entonces es muy probable que la demanda de zapatillas como las Guyemi de $132.000 decaiga. Porque si no tengo oportunidad de usarlas para caminar y especialmente no puedo mostrarlas, es probable que sean menos relevantes en el nuevo escenario. ¿Y por qué decíamos nosotros vas a cambiar tus zapatillas por un tratamiento de ortodoncia? Porque la sonrisa es el centro neurálgico de este Livebox. Y un montón de otros cambios van a acompañar esto. Hasta hace poco tiempo, un joven o una persona podía ejercer su individualidad de muchas formas diferentes. Hoy solo se le ve esta parte, por lo tanto, es muy probable que nos expresemos más a través de relojes, tatuajes visibles, pelos de colores, peinados diferentes. Inclusive, algo que a mí me llama poderosamente la atención que no exista aún, algunos productos digitales de lujo. O sea, un WhatsApp Platinum que cuesta $1.000 por mes y lo único que hace es poner mi nombre en plateado en el WhatsApp de los demás. Que en realidad lo que hace es lo mismo que hoy hacen muchos productos de lujo, ser un producto virtualmente ausente de valor real, pero que nos permite transmitir para aquellas personas que para quienes esto es importante, que nos va bien, que tenemos dinero, que somos ricos. Vemos también impactos culturales de todo tipo. Vemos obviamente muchos más videojuegos, mucho más Netflix. Vemos en literatura, probablemente literatura distópica, literatura nihilista, en series donde los médicos son los héroes, los médicos son los héroes de ahora, muy probablemente en pintura, impresionismo y realismo, y cuando salgamos, autocine. Si ahora analizamos lo que es el agente de gobiernos, instituciones y sus dimensiones en la ley y política, empezamos a ver una redefinición muy importante del servicio público. En este momento, la mitad de los niños latinoamericanos no tienen acceso a Internet en su casa. Por lo tanto, este ejercicio de educarnos en forma remota, lo único que está haciendo es piramidando las diferencias sociales preexistentes. Un grupo de personas con acceso a comunicaciones urbanas en general,
siendo educadas y un montón de chicos postergados al ocio sin poder evolucionar. Por lo tanto, de la misma forma que en mayor medida los gobiernos, inclusive de Latinoamérica, han conseguido proveer de agua potable a sus países en forma muy extendida, es probable que se enfoquen también en proveer Internet. Otro factor muy importante que vemos acá es la expansión cuantitativa. Un papel muy importante del Estado en intentar superar la crisis a través de la emisión monetaria, que es el último instrumento posible en este momento, en que no hay posibilidades de endeudamiento ni política fiscal muy relevante. Por lo tanto, es probable que los gobiernos se enfoquen en esto, y esto va a tener un impulso de todos los movimientos intelectuales proestatistas. O sea, el Estado nos va a haber salvado de esta crisis. Probablemente instauración de salario universal o ingreso universal, impuesto al robot, tipo de cosas es probable que se produzcan en diferentes economías. Y algo que debemos prestar mucha atención es el hecho de que aquellos países que mejor controlaron la pandemia hasta ahora fueron aquellos en donde se produjo un cierto avasallamiento de las libertades individuales. Esto va a tener consecuencias notorias. Si nosotros pensamos, esta pandemia, salvo en el primer país, en todos los países llegó desde el extranjero. Por lo tanto, va a haber una cierta xenofobia derivada de esto, un cierto nacionalismo y un cierto autoritarismo. O sea, en la medida en que hemos conseguido obtener mejores resultados en la contención de la pandemia a través del manejo de Big Data de la información de nuestros ciudadanos, es probable que esto llegue para quedarse. Por otra parte, también es verdad que este nacionalismo autoritario que nosotros vemos va a producirse por otras causas, y es, por ejemplo, que algunos productos nacionales dejaron de producirse por la imposibilidad de importar algunos de sus insumos. Entonces, es probable que haya una sustitución de las importaciones, ¿no? Tratar de tener toda la cadena de producción en el mismo país para evitar en el futuro estas disrupciones. Y acá hay dos movimientos que colisionan. Por un lado, estamos viendo que las personas desde sus casas empiezan a darse cuenta de que pueden prestar servicios a todo el mundo, y empresas que, abandonando sus edificios, empiezan a notar que pueden contratar para la prestación de estos servicios a personas de todo el mundo. Y los gobiernos tratando de sustituir importaciones y de cerrarse y en movimientos de menor colaboración internacional. Y creemos que esta va a ser una escisión del modelo productivo de los países, donde los productos, los bienes tangibles van a ser cada vez más nacionales y los servicios o intangibles van a ser cada vez más internacionales. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos al principio que en tu próxima entrevista de trabajo te preguntarán la hora? ¿Por qué? Porque en el mediano plazo la geografía va a ser solo relevante para entender a qué hora estás despierto. Vamos a trabajar más que por país en el mercado de los servicios, por uso horario. Pero de todas maneras, las dos consecuencias más importantes en términos económicos, político-económicos, que va a tener esta pandemia son un altísimo nivel de desempleo y una crisis sin precedente. Con respecto a la crisis sin precedente, a nosotros nos llama poderosamente la atención la cantidad de gente que cree que puede trabajar en un sector que está exento de esta situación. Nosotros somos una empresa de transformación digital, que este mismo trabajo lo hicimos entre 5 países, nadie había viajado a ningún lado. Parecería ser el escenario ideal para el desarrollo de nuestra compañía, podría ser que esta pandemia de alguna forma nos benefició. Esto, además de la cuestionabilidad moral que tiene, sería una afirmación de una ceguera importante. Para nosotros garantizar que nos va bien, no me tiene que ir bien a mí, le tiene que ir bien al cliente, del cliente, de mi cliente. Yo no puedo garantizar toda esa cadena de éxitos, puedo sí garantizar un fracaso al final. Entonces eso, la crisis, creemos que es una crisis que ha quedado
ha llegado para quedarse y que va a tener un impacto muy significativo en el Producto Bruto del mundo por los próximos 2 años. Y en desempleo, yo voy a mostrar el único gráfico que no elaboramos nosotros, que es externo, pero me parece que es tan gráfico que no valía la pena ni siquiera tocarlo. Y es esto. Este es los pedidos de desempleo en Estados Unidos semana a semana desde los últimos 60, 70 años. Y ustedes van a ver en el año 2008 cómo empieza a subir y luego baja, y esto es ahora. Y uno desearía que sea que el gato del diseñador se quedó dormido arriba del teclado, pero no, estos son números reales de desempleo de la economía. Por esto que hablamos de que es una crisis y un desempleo sin precedentes. Quiero también aquí decir, estos números son de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un mercado de trabajo absolutamente flexible, no se parece nada a otra geografía. Digamos, uno despide gente sin indemnización en el momento que quiere y contrata, por lo tanto, sin barrera de entrada. Sin duda les puedo garantizar que vamos a ver movimientos contrarios, vamos a ver saltos de empleo monstruosos de millones de personas en una semana también. Pero la crisis ha llegado para quedarse y el desempleo también. Y ahora les queremos mostrar nuestra visión del cambio dentro de la industria financiera. Y lo primero hace referencia a algo que ya hablamos, ¿no? Que es la importancia del Estado en esta nueva situación. Los estados son los únicos que tienen los recursos o las capacidades en este momento para salvar al sector privado de la crisis, y lo van a hacer con los instrumentos de los que disponen, uno de los cuales es la banca pública. Entonces, en muchos países se va a producir un avance de la banca pública con esta lógica, porque no es tan directo como uno se lo imagina al principio. Nosotros pensamos el otro día un ejemplo. En toda Latinoamérica hay personas que ayudan en la limpieza de las casas, en general mujeres. Muchas de ellas no viven en su domicilio, no viven donde trabajan. Y con la cuarentena hubo una separación de los empleadores y los empleados. Esta chica hipotética que limpia en cualquier país de Latinoamérica, le piden que no vaya, no puede cobrar, aun cuando sus empleadores le quieren pagar y tienen los medios, y no importa si no trabaja, le quieren pagar, no pueden hacerlo porque están aislados en general en lugares diferentes de las ciudades. Y esta chica que limpia no tiene ahorros, no tiene ninguna cuenta para que le hagan una transferencia y tiene hijos que alimentar. Por lo tanto, el Estado se encuentra con un problema de naturaleza logística. Aun cuando el Estado quiere que se produzca algo, aun cuando todos los participantes quieren que se produzca algo, no se produce por un tema, en esencia, logístico, la ausencia de productos digitales, productos financieros digitales, que permitan la transferencia de dinero sin contacto físico. Y este es uno de los primeros temas que el Estado va a intentar resolver en todos los países. Es decir, es muy probable, en algunos países ya existe esto, que cuando nazcamos en el futuro nos abran una cuenta documento, lo que es una cuenta root, una cuenta que nace con nosotros, que tiene una serie de características, pero que en esencia es casi un derecho inalienable de la persona. Va a estar abierta toda su vida, no necesariamente va a tener función de crédito, pero sí le va a permitir emitir y recibir pagos. Y esto, obviamente, como el mecanismo habitual va a ser la banca pública o el primario va a ser la banca pública, va a dar un impulso a la banca pública. Sin embargo, es probable también que la banca pública, siendo racionales, sabemos que la banca pública no tiene el grado de digitalización del sector privado, de la banca privada, y menos de la fintech. Por lo tanto, es muy probable que exista una conjunción de estos tres elementos, que la banca pública tome el papel que pueda tomar y a partir de ahí pida ayuda, con lo cual vemos también un ambiente de colaboración entre los diferentes jugadores. Otra de las cosas que creemos que va a pasar es un aumento del Open Banking. El Open Banking es un concepto hoy muy, muy extendido en Europa, el cual dice que los datos financieros son del cliente, no de la institución financiera con la que interactúa. Por lo tanto, hoy en Europa uno puede decirle a su banco: yo te doy derecho, simplemente poniendo sus claves, derecho a buscar todos mis datos en el sistema financiero, y un banco le dice a otro: dame todos los datos de esta persona. No solo los bancos lo hacen, sino las fintech. Ese movimiento también va a pasar. En este
pedido de auxilio, en este trabajo conjunto que probablemente hagan el sector público, el sector privado y la fintech, haya un movimiento en esa dirección. Y esto que parece una amenaza, y lo es, naturalmente, a la banca tradicional, en el sentido que jugadores que antes no podían ofrecer su servicio porque tenían un nivel de información imperfecta, hoy tienen todos los datos de los bancos y una capacidad mucho mayor de procesarlo, de manejarlo, porque es la naturaleza de la fintech. Pero esto tal vez abre la puerta a unas oportunidades también muy importantes para la banca. Cuando nosotros analizamos lo que hace un banco, podemos hablar de productos, podemos hablar de segmentos, pero a mí siempre me gusta trabajar sobre el destilado conceptual de lo que hace. Un banco, una compañía de seguros, lo que venden es confianza. La confianza, hay una vieja historia de por qué los bancos en el oeste americano, que eran todas las ciudades de madera, tenían un edificio de piedra o de mármol. Y en esencia es porque lo que venden es: déjame tu dinero y cuando vengas a buscarlo yo voy a estar. Ese es el destilado, realmente la esencia de lo que vende un banco. Y tal vez con esto los bancos podrían cobrar un papel como guardianes del dato. Yo pensaba la otra vez, yo tuve la oportunidad de vivir en 5 países y cada vez que pasé de un país a otro, lo hice siempre por motivos laborales, fue un infierno de trámite, por más que las empresas que me contrataban me ayudaban un montón y todo, pero el título universitario, no sé, si me mudaba de Brasil a España, tenía que pedir en el consulado de Argentina que tradujeran el título del portugués al español, un infierno, con apostillado de la Haya llevar. Y en general, ese tipo de documentos tenían un nivel de exigencia más formal que real. Entonces podría ser que los bancos, como guardianes del dato y presencia en varios países y altamente regulados, podrían ser los que dan fe sobre todos mis datos. Podrían ir a otro país y simplemente yo soy cliente de un banco en un país y me mudo al otro y simplemente el banco internamente da fe de que yo soy la persona que digo ser, tengo el historial crediticio, académico, laboral, de antecedentes penales. No es algo que hoy hagan los bancos, pero es algo que deberían estar en condiciones de hacer, y de la misma forma, como guardianes de mis datos, podría yo mudarme de una casa a la otra y pedirle al banco que actualice mis servicios. Y ellos se contactarían con todas las empresas de utilities, internet, lo que fuera, suscripciones de revistas, para pedir que todo me llegue al domicilio nuevo. Si hoy confiamos en que los bancos cuiden nuestro dinero, más deberíamos confiar, por ejemplo, en que cuiden los datos. Otro aspecto que creemos que va a producirse es un cierto flight to quality. El flight to quality es algo que se produce casi inexorablemente en todas las crisis. Es el proceso por el cual los clientes trasladan sus depósitos en general de instituciones menores o de menos reputación a mayores, algunas de las cuales son muy lentas, vetustas, pero que tienen esta característica de ser consideradas demasiado grandes como para dejar de existir. Y eso puede pasar en 2 diferentes dimensiones. Puede ser que primero, y está pasando, por ejemplo en Estados Unidos, la gente se vaya de fintechs o empresas pequeñas a bancos más consolidados, pero podría haber una segunda etapa donde del banco consolidado la gente podría migrar hacia una solución de ahorro financiera de Google o de Apple o de Microsoft o de Facebook, de empresas que se considera aún más difícil que desaparezcan. Y cuando vemos aquí abajo el hogar como triple espacio, también tiene un impacto en el mundo financiero. Nosotros creemos que van a ser una figura que hoy no existe en la industria de la banca y sí existe y es altamente relevante en la industria del seguro, que es el productor bancario. El productor bancario es una persona que, si yo tuviera que contar cronológicamente su historia, es una persona de buen desempeño profesional en un banco, que está probablemente cerca de la edad de jubilación y se retira de la organización o es invitado a retirarse, y con su indemnización compra una licencia de distribución del banco en donde trabajó toda la vida. Conoce perfectamente los productos, conoce el funcionamiento interno, tiene una relación de confianza mutua con la organización y se dedica desde su hogar, dado que el hogar como triple espacio nos permite trabajar, a atender una cartera de clientes. Esta licencia él puede venderla al retirarse con un set probablemente
definido de atributos que tiene que tener la persona que lo va a recibir, pero en esencia es un activo que él tiene. Y en este momento nosotros decíamos en la presentación de esta charla que en la terraza de tu edificio va a haber 6 sucursales bancarias. ¿Por qué decíamos esto? Porque hablábamos antes de que la gente iba a trabajar desde el coworking, que iba a estar en la parte de arriba del edificio, y esta persona, esta figura que van a ser como monobanco, rápidamente se va a dar cuenta que es bastante fuerte su posición de negociación, dado que tiene una cartera importante, y va a empezar a licitar esto con otros bancos. Otros bancos van a intentar, primero van a empezar con sus ex empleados, pero después van a ir a buscar a los productores más exitosos. Entonces, en algún momento va a haber un señor que vive en el 4º piso de un edificio, pero trabaja en la terraza y puede distribuir productos de 5 bancos diferentes. Eso creemos que va a ser un cambio fundamental en la industria financiera. Y no solo va a afectar a la banca, va a afectar también al mundo de pensiones y al mundo de seguros. El mundo de pensiones privadas y el de seguros ya tiene estas figuras, pero probablemente ahora va a tener que competir con los bancos por los mejores. Va a haber una migración entre estas industrias mucho más fluida. Y probablemente esto es lo más importante que va a pasar en la industria financiera, es lo que nosotros llamamos la muerte analógica. Hablar de que la banca se va a digitalizar o la industria financiera se va a digitalizar más suena rancio. Yo, mirando papeles el otro día, veía que el primer proyecto donde yo trabajé, cuyo título era transformación digital, fue en 2007, hace 13 años. Por lo tanto, parecería ser una historia vieja. Sin embargo, cambiaron fundamentalmente las circunstancias por las cuales la transformación digital comienza a ser mucho más relevante y no tiene que ver exclusivamente con la demanda. No significa, esta sí es una conversación vieja, bueno, es que los clientes lo quieren hace mucho. Los clientes lo quieren hace muchísimo, por lo menos desde el punto de vista de lo transaccional, no tanto así en el asesoramiento de ventas, pero ahora hay un cambio fundamental. Pero quiero empezar por hablar de en qué va a empeorar la transformación digital con respecto a esta pandemia. Y lo primero que va a pasar, cuando nosotros hablamos de transformación digital, hablamos de una serie de cosas, una de las cuales, la eliminación de los papeles, pero una de las cuales muy importante es la toma de decisión automatizada. Una de las cosas que hace más central, que hace más tangible a la transformación digital de la industria financiera, es poder tomar una decisión basada en un algoritmo en forma mecánica, distribuida, muy veloz. Es decir, si vamos al ejemplo más tal vez ejemplar, es que un modelo de riesgos pasa de una persona leyendo la carpeta, el historial de un cliente para definir si le da o no crédito, a una serie de algoritmos que recogen datos conocidos y toman una decisión a través de un sistema de scoring. Este punto en particular va a sufrir un golpe enorme. Hoy, la toma de decisión automatizada está mucho peor que hace 100 días. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En la mayoría, y voy a hablar de riesgos, pero hay un montón de otras dimensiones en donde esto se va a producir, los seguros de vida, pero en esto es muy claro. En estos días, que estamos a 3 meses, 4 meses de comenzar la pandemia en el mundo, la mayoría de los gobiernos o instituciones financieras del mundo están tomando decisiones en la dirección de decirle a sus clientes: no tiene por qué pagar sus deudas. Vamos a suspender por 90 días, 120 días sus hipotecas, sus créditos empresariales. Lo que hace este movimiento es precisamente unificar en un único conjunto a 4 grupos que los modelos estadísticos se dedican a discriminar en forma bien directa. Aquellos que quieren pagar, aquellos que no quieren pagar, aquellos que pueden pagar y aquellos que no pueden pagar. En este momento, estos 4 grupos se comportan exactamente igual. No pagan a nuestro pedido. Por lo tanto, nuestros sistemas estadísticos dejan de tener cualquier validez. Lo más importante de esto en términos técnicos es que esto ni siquiera se produce en una observación lejana en el tiempo, sino en la más actual, que es la más importante. Si yo quiero establecer, predecir cómo voy a hacer yo mañana, es más importante una foto de hoy que una foto de hace 25 años. Y por lo tanto, el comportamiento de los clientes hoy es mucho más importante que hace 10 años. Esto hace que los modelos estadísticos se hayan deprecado de una forma importantísima, con consecuencias virtualmente irrevocables, o por lo menos que van a demandar mucho tiempo en corregirse, porque estos modelos deben ser
ajustados a esta nueva realidad, considerando que vamos a perder información valiosísima en el corto plazo. Y aparte, aun cuando uno pueda crear un sistema en Machine Learning con toda la inteligencia del mundo, con todas las variables del mundo, los sistemas estadísticos requieren calibraje. Y el calibraje solo lo da el tiempo. Dice Taleb, un escritor espectacular, hay varios libros de él, que para el pavo, el granjero es un amigo hasta el último día, ¿no? Porque le da de comer, le da de comer, le da de comer, le da de comer, y el día antes de Acción de Gracias lo mata. Entonces, si nosotros no tenemos una visión cenital de largo plazo, de historia entera, los modelos estadísticos en funciones cortas nos pueden engañar. Por lo tanto, ahí hay una caída relevante en el corto plazo. Vamos a tener una pequeña U. Pero luego sí la digitalización va a tener un crecimiento enorme en la industria financiera. Y nosotros decimos que no es que va a haber más digitalización, sino que va a haber una muerte analógica. Se van a eliminar todos aquellos procesos manuales, muy humanos, esos procesos muy difíciles de defender en estas circunstancias. Y voy a explicar por qué se produce ahora y no se producía antes. La banca tiene una serie de objetivos de primer orden. Y el objetivo de primer orden de la banca, al menos tecnológico, es la continuidad operativa. Una de las diferencias fundamentales entre un director de tecnología de una fintech y un director de tecnología de un banco es la importancia absolutamente diferente que le dan a la innovación. Precisamente porque en el caso por ejemplo, de la banca, tiene un papel fundamental en la continuidad operativa. Un banco no se puede dar el lujo de que la gente quiera ver su saldo y por 48 horas no pueda acceder, ¿no? O que entre a su cuenta y en vez de los $100 que esperaba encontrar haya 10 millones o menos 10 millones. Por lo tanto, las áreas de tecnología de los bancos han tenido una cierta obsesión con la robustez de su sistema más que su plasticidad, velocidad, agilidad, orientación al cliente. Lo más importante es la robustez. Y esto acaba de cambiar, porque históricamente esto le pasaba a un ejecutivo de tecnología de un banco, que por otro lado, para que todos lo tengan claro, la industria financiera en general es aluvional. Cualquier banco, yo puedo hacer un experimento mentalista. Piensa en tu banco, cierra los ojos. Bien, muy bien. Estoy seguro que tu banco, ya sé cuál es, en los últimos 30 años compró varias financieras y varios otros bancos. Y en la realidad, cualquier banco que hoy conocemos, especialmente los más grandes, son el resultado de la compra de muchas unidades. Por lo tanto, los equipos de tecnología no solo tienen que asegurar la continuidad operativa, sino la combinación de diferentes continuidades operativas en un modelo en donde también tiene un regulador que le exige algunas cosas y un entorno, un ecosistema donde hay tarjetas de crédito, canales de ATM, transferencias internacionales. Por lo tanto, un dueño de tecnología de un banco nunca es verdaderamente dueño de su propia agenda y siempre está preocupado por que esto funcione. Y por primera vez en la historia, la fórmula que utilizó no le sirvió. La fórmula que utilizaba un director de tecnología hasta ahora es: sigamos con nuestros sistemas legados, que son inentendibles, durísimos, caros, difíciles de mantener, pero andan. Y basemos nuestro modelo de contingencia en humanos. Y el problema hoy es que estos modelos de contingencia no pueden ser accionados porque los humanos no necesariamente pueden estar en la oficina. Entonces, por primera vez, hay una persona que en general miraba con un cierto recelo a la innovación, no porque no quería lo mejor para el banco, no porque no quería mejor para los clientes, sino porque no sabía realmente el nivel de riesgo que estaba asumiendo con cada decisión. Por primera vez está pensando: ¿cómo hago para dar continuidad operativa sin humanos? Y es en este momento que se produce la muerte de lo analógico. Por lo tanto, en la industria financiera vemos el mayor papel de la banca pública, esta cohesión entre banca pública, banca privada y fintechs, la figura del productor bancario, el aumento del open banking, la deprecación de los sistemas estadísticos, de los modelos estadísticos funcionales y la muerte de la analogía, entre otras cosas. Había prometido al principio que íbamos a dar un tono positivo a la charla con un cierre hablando del Annus Mirabilis. ¿Qué es este Annus Mirabilis?
Annus Mirabilis en latín es el año de las maravillas o el año de los milagros, es algo que se produjo muchas veces en la historia de la humanidad. Tal vez el año más memorable desde ese punto de vista es el 1543, cuando Copérnico publicó de la revolución de las esferas celestiales y Vesalius el tratado sobre anatomía, ¿no? Que de alguna forma empezaron esta visión antropocéntrica muy científica del mundo. Un annus mirabilis es en esencia cualquier año en que se produce un número desproporcionado de invenciones o mejoras. Y también las personas tienen annus mirabilis, y los dos ejemplos más paradigmáticos son el de Einstein y el de Newton, ¿no? En 1905 a Einstein le habían rechazado su tesis y estaba trabajando, tenía 26 años y estaba trabajando en la oficina de patentes de Suiza, y en 5 meses, de junio a noviembre, presentó 4 trabajos. Estaba aburrido trabajando. El primero del efecto fotoeléctrico, que es el hecho de que la luz son cuantos, y que le valió el premio Nobel. Él no ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad, que se probó más tarde, sino por el efecto fotoeléctrico. Segundo, sobre el movimiento browniano, que es lo que demostraba la existencia, que no se dudaba, pero se demostró matemáticamente, la existencia del átomo. Un poco más tarde, la teoría de la relatividad. Y en noviembre, la equivalencia entre masa y energía, ¿no? La formulita que todos conocemos es igual a mc al cuadrado. Eso en 5 meses de ocio. Y tal vez el más interesante en este momento es el de Isaac Newton, ¿no? Porque en 1665 una pandemia en Londres, y Cambridge mandó a sus alumnos a la casa, y entre ellos a Isaac Newton, que fue también en ese año estuvo aburrido, y entonces formuló todas las leyes de la óptica, las primeras leyes de la óptica, esto de que pasa la luz blanca por un prisma, se divide en el arco iris y después se junta y sigue como luz blanca. El cálculo matemático y la teoría de la gravedad universal. ¿Por qué nosotros estamos sumamente optimistas en este momento? Porque mirando la historia, 3 cosas han provocado aumentos desproporcionados en el nivel de innovación de una sociedad. La primera, como bien lo sabían los abuelitas, era la necesidad. La necesidad agudiza el ingenio. Y estamos en una crisis, y vamos a estar en una crisis, y eso va a generar mucha invención. La segunda es la disponibilidad de información. Probablemente hablamos de cálculo. Leibniz y Newton trabajaban al mismo tiempo en esto, y está la permanente discusión de quién fue primero, pero lo que es seguro es que hubiera sido mucho antes si hubieran tenido la posibilidad de conversar con la fluidez que hoy se puede hacer en Internet, y todos los papers a disposición. Y el tercer motor, el tercer combustible de la innovación es el ocio. Bueno, nunca en la historia de la humanidad hubo un momento de más disponibilidad de información, crisis y ocio al mismo tiempo. Y tenemos millones de personas trabajando desde sus casas con mucho más tiempo que antes, pensando en cómo superar la crisis y con un montón de información para hacerlo. Por esto este annus mirabilis va a llegar. Y no va a llegar este año o el año que viene, porque todavía los problemas económicos, toda innovación, toda invención necesita fondeo para poder transformarse en innovación. Y eso va a llegar probablemente en 2022, pero vamos a tener un annus mirabilis. En este sentido, mi invitación a la gente, y a todos los que están escuchando esto, especialmente a mi equipo, siempre es pensar como un Unamuno, que uno es muchísimo menos víctima de su pasado de lo que es responsable y arquitecto de su futuro. Así que los invito a todos a cambiar el mundo.